Buena gente, buenos días, bienvenidos y bienvenidas al Laboratorio del Zorro. Mi nombre es Adriano y voy a ser su anfitrión, el Zorro escritor, durante este tiempo que estemos en este programa, en este laboratorio acá en los estudios de Miranda Radio. Estoy en compañía de Luna. ¿Cómo estás, Luna? Hola, buenos días, muy bien. ¿Todo bien? Sí, aunque es un poco difícil compartir un espacio con vos sin alterarme y prender fuego todo, pero lo estoy tolerando, supongo. No, vamos a ir bien. Estamos acá con la música de Nostromo, que dice la máquina pide, así que vamos a ir para adelante, no te preocupes, todo va a salir bien. Estoy también acá en compañía de Nico y Ale. ¿Cómo están, chicos? Esos están en los controles acá manejando, llevando el timón de este programa que ya está arrancando, va rumbeando y va entrando en calor, ¿no? Es el Laboratorio del Zorro. Y ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver un zorro con un laboratorio, no? Lluvia de ideas, muchachos, lluvia de ideas. Así pasó. El Laboratorio del Zorro. El zorro tiene mucho que ver con el laboratorio siempre y cuando sea un zorro creativo, ¿no? Un zorro que le gusten los experimentos. A un zorro muy intenso y que le gusta despedazar gente y después meterlas en frasquitos de formol y esas cosas. Pero bueno, también probar. Funciona lo de crear y eso. También funciona. A veces de la destrucción se hacen cosas, ¿no? Se crean cosas. En ese caso, bueno, tiene mucho que ver porque el zorro es un zorro creativo, un zorro que le gusta experimentar. ¿Y con qué experimentará? Pues bien, lo que va a hacer es experimentar básicamente con palabras, con la literatura. La literatura va a ser su materia de experimento, ¿sí? Y en ese sentido, entonces, ¿qué va a trabajar el Laboratorio del Zorro? El Laboratorio del Zorro se va a dedicar a hablar de literatura, a hablar de textos, a hablar de autores. Y no solamente de eso, sino pensar cómo se escribe, ¿sí? Cómo trabaja el escritor, qué herramientas usa para escribir, ¿sí? Eso es, creo yo, lo fundamental de que el zorro esté en el laboratorio. Si el zorro se mete en el laboratorio es para ver qué sale mezclando lo que hay en un tubito de ensayo con otro tubito de ensayo, ¿no? Esa sería la idea. Entonces, no va a ser solamente ponerse a conversar o a contar cómo se escribe o qué trata determinado texto, sino ver qué está funcionando dentro de esa máquina que llamamos texto, qué está funcionando dentro de ese relojito suizo que es un poema, ¿no? Vamos a abrirlo, vamos a ver qué son esas rueditas que están moviéndose, qué es esa cuerda que hace que esas rueditas se muevan. Esa es la idea del Laboratorio del Zorro. Pero además, la literatura no se limita a texto, ¿no? La literatura también abre el terreno. De hecho, mucho de literatura podemos encontrar, por ejemplo, en el cine, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer en el Laboratorio del Zorro también es hablar de cine. Vamos a hablar mucho de cine y vamos a ver cómo funciona, ¿no? El cine en ese sentido, qué elementos tiene que están trabajando en paralelo o de manera diferente en la literatura. Y no solo eso, también, por ejemplo, hay narrativas nuevas, ¿no? Que podemos decir que toman como base la literatura, pero que expanden ese horizonte. Por ejemplo, los videojuegos, ¿no? Hay muchas maneras de contar, ¿no? Y esas maneras de contar tienen ciertos mecanismos que la idea es que nosotros acá en el Laboratorio del Zorro veamos cómo funcionan, ¿sí? De ahí que el zorro se meta al laboratorio y haga, ¿no? Ciertos experimentos, que vaya probando. Otra cuestión que obviamente es importante de ver en un laboratorio es no remitirse solamente al zorro, sino a veces vamos a traer a otros animalitos, escritores a la radio. O sea que vamos a tener a otros escritores que también van a contar cómo ellos hacen sus experimentos, ¿sí? Y no solamente escritores, también vamos a traer músicos, vamos a traer gente que trabaja, gente que elabora, gente que le gusta hacer experimentos con diferentes materiales, además de la palabra, ¿sí? O sea que el laboratorio va a ser un lugar donde vamos a ir probando cosas, vamos a ir mezclando cosas y vamos a ver cómo funcionan esas mezclas y qué resultados producen y si el resultado a veces es el buscado o no, ¿sí? Eso también es muy variable. A veces uno se propone escribir o dibujar o proponer algo y de repente se le dispara para un sentido que no esperaba, ¿no? Entonces está bueno también pensar esas posibilidades. Esa es la idea del Laboratorio del Zorro, esa es la idea de que el zorro se ponga a hablar y a contar cómo escribe y
qué es lo que pone en funcionamiento a la hora de escribir. Así que sean bienvenidos entonces a este laboratorio, espero que les guste, espero que se enganchen. La idea también es que en algún momento nos pongamos a escribir entre ustedes y nosotros, que ustedes manden lo que escriben y veamos cómo está funcionando esa maquinita que manden acá en este laboratorio, que nosotros le podamos tirar alguna idea, alguna sugerencia, a ver si lo que está funcionando a tiempo, a destiempo, si hay que ajustar la cuerda o no. Por ahí en verdad es un verdadero reloj suizo y lo que hay que hacer es levantarse y aplaudir de pie, ¿no? No hay que pulir ese talento. Exactamente, no hay necesidad, al contrario, ya es un talento innato si se quiere, ¿no? Así que esa es la idea del Laboratorio del Zorro. La idea del Laboratorio del Zorro es trabajar la literatura y que la literatura salga del terreno de los libros únicamente, del terreno de la academia, y que podamos intercambiar, ¿sí? Que podamos, por un lado, desde acá proponer lecturas y por otro lado que nos lleguen esas lecturas y nos lleguen la escritura, nos devuelvan y podamos fecundar, ¿sí? Generar una máquina en la que haya un ida y vuelta, ¿sí? Dentro de eso también está, digamos, la música, ¿no? La música es parte del arte, es parte de la creación. Y vamos a entrar entonces como para darnos un poquito un descanso de esta voz, ¿sabes? Que está un poco rasposa, que supongo yo que con las semanas irá mejorando un poco. O no, o empeorando, esperemos que no. Entonces vamos a entrar en la música y lo que vamos a presentar es Nostromo, ¿sí? Nostromo, ¿qué es Nostromo? Nostromo es el alias de un músico italiano llamado Salvatore Pagano, que se supone que nació en 1952 allá por Brescia, ¿no? Tuvo otros nombres a lo largo de su carrera, Rick Salvatore, Jason Morelli, y se dedicó básicamente a poner música a películas de los 70 y de los 80 de clase B, que no tuvieron mucho éxito comercial, lamentablemente. Pero ¿qué pasó? La música parece ser que era muy buena y un amigo de bastante tiempo llamado Daniel González, ¿sí? Keki para los amigos, se encargó de rescatar a este señor, a este Rick Salvatore, Jason Morelli Nostromo, ¿sí? Y reunió esas canciones en un disco que se llama Películas Perdidas. La canción que estamos escuchando es parte de ese disco y se llama Golden Shadows Rise.
Así es, amigos y amigas, estábamos escuchando Golden Shadow Rise de Nostromo, ¿sí? Este disco, Películas Perdidas, que rescató nuestro gran amigo Keki González, que le mandamos un saludo desde acá, ¿no? Y mientras estábamos escuchando la canción comentábamos un poco la onda, ¿no? La onda que a la que pertenece esta música se llama Synthwave. Es una movida que surgió hace pocos años, ¿no? Y a ustedes seguramente les va a resultar muy familiar, les va a recordar la película, estábamos hablando recién, ¿no? Terminator, por ejemplo, ¿no? Les va a resultar muy familiar porque lo que hacen estos señores, ¿no? Esta gente que está trabajando dentro del Synthwave es rescatar ese sonido retro, pero en esta época, ¿no? En esta época hacen música imitando ese sonido tan clásico, que tiene tanta resonancia en nuestra memoria, quizá para los que veíamos películas, series y íbamos a los matinés acá en el Cine Colón en los 80, ¿no? Bueno, de tu tiempo, parece que te perdiste. Los matinés de los 80, no sé. Y no sé, capaz en mi otra vida estaba por ahí, pero no sé, no me acuerdo, no tengo recuerdos de eso, Darte. Está difícil. Sí, así que bueno, escuchamos Golden Shadow Rise de Nostromo. Y ya más o menos para ir entrando en tema, ¿no? ¿Cuál va a ser el tema de este programa? Vamos a hablar del orgullo de leer, ¿sí? El orgullo de ser un gran lector. Para ser un gran escritor creo que hace falta ser un muy buen, pero un extraordinario lector. Y esto no lo digo yo, lo dice una persona como Jorge Luis Borges en un poema que se llama Un lector, precisamente. Y en ese poema él dice, arranca ese poema diciendo, que otros se jacten de las páginas que han escrito, a mí me enorgullecen las que he leído. Eso dice mucho, ¿no? De cómo se construye un escritor. Un escritor se construye a partir de las lecturas, ¿sí? Se construye a partir de los libros que lee. En los libros que lee y que empiezan a gustarles es donde nace el placer de escribir. Es donde nace la curiosidad, la manera de decir, bueno, ¿cómo puedo hacer para contar una historia? ¿Cómo puedo hacer para generar esa misma magia que genera ese lector que yo estoy leyendo, ¿no? Ese escritor que estoy leyendo. Y ahí es donde está, digamos, el punto de partida, el puntapié de la escritura, ¿sí? La escritura nace en la lectura. La escritura nace en ese acercamiento que uno hace a los libros. Es posible que uno, diga, yo quiero escribir, ¿no? Por una cuestión de curiosidad, decir cómo funciona eso, o porque quizá sea un buen que tiene algo que decir. Exactamente, sea un buen contador de historias, ¿no? Pero hay que reconocer una cuestión, digamos, que el mecanismo de la escritura, si bien está relacionado con contar, ¿no? Es un mecanismo muy distinto, es un proceso muy distinto al contar una historia a un amigo, por ejemplo, contar una anécdota, o al relatar algo, ¿no? O sea, decir, bueno, voy a escribir, le voy a contar en una esquela a mi mamá que me voy a visitar a un amigo y voy a volver tarde a mi casa y nada, qué sé yo. O sea, el proceso de la escritura requiere ciertos elementos que hacen que se separe de ese tipo de textos, ¿no? Y eso es lo que encontramos en la lectura, básicamente. La lectura nos da esos elementos, ¿sí? ¿Cómo se entiende esto? O sea, yo conocí una vez una persona, tuve un amigo que me contaba que tenía un tío que viajaba mucho, ¿sí? Que era un gran viajero, y este señor era ingeniero y se la pasaba sacando fotos, ¿no? Y uno se imagina, cuando uno se va de viaje saca fotos de paisajes, saca fotos con la familia, ¿no? O sea, esa imagen de estuve acá, no sé. A no ser que seas un vampiro y bueno, no salgas en las fotos. Exactamente, bueno, son los menos. Eso es un problema, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para que la imagen se refleje si sos un vampiro? Pero en este caso, bueno, este tío sabíamos que es una persona común y corriente, así que salían las fotos y su familia también. El problema de este señor era que no sacaba fotos a su familia ni a paisajes, sino lo que hacía era sacar fotos a torres, a puentes, a edificios. ¿Por qué? Porque él era un ingeniero y estaba interesado en ver cómo estaban construidas determinadas obras, ¿no? Determinados puentes, determinadas torres. Y eso después se convertía en el material, en la base, en la materia prima de muchos de sus proyectos. Entonces era muy gracioso. El tío, digamos, este amigo, ¿no? O sea, que era sobrino de él,
decía que las fotos que él veía en realidad eran, qué sé yo, parte de una columna en Francia, después era una, no sé, el pie de un puente en Londres, no sé, cosas así. Y yo decía, bueno, yo esperaba que me mostraran, no sé, el río, qué sé yo, no sé, el Big Ben o la Torre Eiffel. Pero el tipo no le interesaba, o sea, él se lo guardaba, obviamente, por haber pasado por ahí. Pero lo que le interesaba en realidad era otra cosa, ¿no? En cierta medida esto me hizo pensar mucho. El escritor hace lo mismo, digamos, y cuando acumula los libros, hace eso, digamos. Lo que hace no es tanto, quizá, armar una linda conexión con tapas que coincidan y que tengan todos los mismos colores, sino lo contrario. Lo que hace es buscar herramientas, acumular herramientas. Y esos libros son justamente la fuente de esas herramientas, ¿sí? En los libros, en los textos, el escritor lo que halla son herramientas, son materia prima y recursos para poder modelar esa materia prima, ¿sí? Entonces es muy normal, digamos, que tengamos escritores que, por ejemplo, no sé, Sábato decía que tenía 800.000 libros, alrededor de 800. Él había calculado una vez, porque no los había contado de uno, pero había calculado en función de ciertas medidas. Dijo, bueno, creo que en mi casa tengo 800.000 libros. Imagínense tener una casa, digamos, que no sea prácticamente de muros, sino de libros, ¿no? En ese sentido, digamos, el escritor lo que hace es eso, acumular libros, pero quizás no guiados a veces por el gusto de los colores, o el gusto de, qué sé yo, de las tapas, o por definirse seguidor de una saga, ¿no? Lo que busca es eso, encontrar o mantener ese libro cerca para acudir y ir a buscar ahí las herramientas, digamos. Ya hay una relación muy diferente de el escritor con el libro. Generalmente se suele hablar de que hay diferentes planos de lectura, ¿no? Está el lector que lee por gusto, como la persona que mira películas por gusto, y entonces genera, digamos, se siente atraído por algunas cosas más que otras, pero en general está siempre inclinado hacia un gusto en particular. Después está lo que se llama un lector crítico, ¿no? Que estaría en el medio. Por un lado tiene su gusto, pero por el otro lado trata de mantener cierta objetividad, ¿no? Entonces, al mantener la objetividad, lo que hace es ampliar el territorio, ¿no? No solamente mira lo que le gusta, sino también mira lo que no le gusta, y en lo que no le gusta, inclusive tiene que saber encontrar elementos buenos. El tercer lector vendría a ser el escritor, que en cierta medida está cerca del crítico, pero agrega una pata que es no solo lee lo que le gusta y lo que no le gusta, sino que además en eso que le gusta y lo que no le gusta, busca herramientas, busca materia prima, busca temas, ¿sí? Encuentra esos elementos donde, a partir de los cuales va a construir sus propios textos, ¿sí? Entonces ahí está, digamos, un primer elemento de la relación con la lectura. El escritor tiene que ser un lector, pero un lector prácticamente técnico, ¿no? Un lector como ese ingeniero que iba a recorrer los países de Europa, pero a sacarle fotos a cosas muy precisas de las construcciones. El escritor, en cierta medida, lo que tiene que hacer es coleccionar no necesariamente libros en papel, ¿no? Bueno, hay todo ese fetiche, ¿no? del horror del papel. Yo, en ese sentido, tengo que admitir que soy medio alérgico, digamos, soy un zorro muy alérgico, así que me gusta, pero si yo me pongo a leer demasiado, ya enseguida me agarran ganas de estornudar y demás. O sea, tengo como el hocico muy sensible, así que trato lo posible no guiarme por esa cuestión del olor. Pero me gusta tener libros. Lo que sí, pueden ser libros usados, pueden ser libros deshojados. Son cosas que a mí me gusta hacer. Por ejemplo, rescaté muchísimos libros de librerías y también de amigos que decían, che, mirá, este libro no lo quiero, bueno, tráemelo. Me gusta eso. Pero también no es el único elemento. También pueden ser, y ahora hay mucho material, el libro electrónico, ¿no? PDF, CPUB, no sé, lo que se te ocurra. Pero el material electrónico también es una gran fuente de lectura. Y no hay que pensar, digamos, que se lee únicamente si está papel impreso, blanco y perfumado, ¿no? También se puede leer en una pantalla. El asunto es que, bueno, claro, o sea, tiene que ser una pantalla más o menos buena, que no te queme los ojos, pero y nada, no se queden ciegos. ¿Cómo? Claro, no te quedes ciego en el intento, pero bueno, es, digamos, una fuente inagotable también de recursos. Generalmente las bibliotecas no se hacen solamente recopilando libros y emparedando tu casa, sino también a veces es llenando un disco rígido, ¿no? Así que a tener en cuenta esto, digamos, es uno quizá de los primeras sugerencias que ofrece el zorro en torno a la idea de escribir. Si querés escribir, lee como un escritor, pensá como un ingeniero en cierta medida a la hora de leer y ponete en crítico. Y no solo en crítico, desarmá ese texto, fíjate qué es lo que tiene, ¿sí?
En el segundo bloque, cuando volvamos después de la música, vamos a ver qué es eso que podemos encontrar, ¿no? Así que vamos a ir de a poquito entrando entonces con un segundo tema de nuestro amigo Nostromo, nuestro amigo Jason Morelli. Vamos a escuchar ahora la canción que tiene mucho de cine, ¿no? El nombre se llama Anochecer, toma 2 exterior. ¿Sí? Es como parte de una película que lamentablemente parece ser que no pudimos encontrar el título. Después le vamos a preguntar bien a Keki a ver a qué película pertenecía esta canción, ¿no? Sería interesante conocer, pero escuchen el clima que tiene. Y después nos comentan a ver qué les parece. Возможность подключить. Y ahí regresamos de escuchar a Nostromo, Anochecer, toma 2 exterior, todo ese tono como de misterio, ¿no? ¿Vos qué estabas pensando? ¿Qué estabas contando mientras escuchábamos la canción, Luna? ¿Qué te parecía? ¿Qué clima te generaba la canción, no? Porque al final eso le tendríamos que preguntar a Keki, ¿a qué película pertenece esta canción? ¿A qué escena, no? Si él puede hacer ese rastreo ya que consiguió rescatar esta canción, ¿qué te sugiere a vos, por ejemplo? Y en realidad creo que había dicho que él tampoco había podido rescatar las cintas, pero ajá, no sé, me pregunto cuántos cadáveres estaban enterrando o algo así. Aunque también me sugiere un poco, no sé, Nosferatu, ¿viste? Que en la parte en la que aparecía el vampiro y lo perseguía y el otro decía, no, pero sí, yo solamente vine acá a hacer este trámite de la casa. Y el vampiro lo perseguía. Y uno decía, boludo, salí a correr, te quiere comer. Pero el pronto se quedaba y bueno, listo.
esto. Y sí, era Después eso. pasó lo que pasó, ya sabes. Claro, eso era muy propio de esa Ah. época, ¿no? Esas víctimas así como inocentes. Ay, Sí, ¿qué voy a no, hacer? Le faltaban las aureolitas de ángel. Claro, así de- y el malo era muy malo y estaba ya anticipado por esa música y uno se hacía, ¿no? Como se ponía a favor del bueno y decía, dale, dale, dale. No, y y- esos planos que pasaban del plano general al primer plano en la carga. Así, claro, así como un acercamiento, así un Sí, zoom. no, era la versión de los Screamers, pero en películas viejas. Sí. ¿Cuáles son los screamers? Los Screamers. Cuando te ponen sonido de tensión y ¡pum! Te sale la moja. Ah, sí, claro, sí, es verdad. El recurso cinematográfico actual, digamos. Sí. El jumpscare, digamos. Las películas de terror comerciales de hoy en día. Ajá, estaría bueno para hablar un tema, de tomarlo como tema en algún momento, ¿no? Tengo mucho para decir. Vos llamame ¿Cómo es nomás. que se llaman las reinas del grito, ¿no? Las heroínas de películas de terror que, digamos, hay antecedentes, pero una de las grandes heroínas, digamos, una de las grandes iniciadoras de ese género, si quieres llamar de alguna manera, es la Teniente Ripley de Alien, ¿no? Es la gran sobreviviente del Nostromo. Justamente íbamos a hablar de vuelta del Nostromo, ¿no? La gran sobreviviente, la última sobreviviente del Nostromo, ¿no? Que marcó en su momento. Hay una. Podemos contarla, ¿no? Es una anécdota muy interesante en torno a eso, que en realidad los productores hacían mucha presión para que el protagonista, que sobreviviera, fuera un hombre. Sin embargo, Ridley Scott defendía que tenía que ser una mujer. Entonces es como que de cierta manera los productores se engañó ofreciéndole un guión que se llamaba Ripley, y Ripley era como hombre y mujer, y pensaban que era un hombre, ¿no? El protagonista, y después les terminó enchufando a Sigourney Weaver, ¿no? Y la verdad es que fue una gran elección, fue una gran decisión artística que marcó de hecho señaló, digamos, un inicio en un género que a su vez, digamos, Alien en sí es un inicio dentro de ese género de terror cósmico, ¿no? Pero muy interesante, ¿no? Que la Terror música, sí, ¿no? Es muy interesante que la música despierte eso. Ya ven que como escritores no debemos ajustarnos solamente a la literatura, ¿no? Seríamos todos unos agrios si nos ajustáramos solamente a la seríamos literatura. todos como esos, viste, esos señores así que van y se sientan y hablan. Sí, de con la el traje y fumar la literatura. pipa Y y, solamente ver el hablan- balcón. No, esas yo cosas. hay algo que pienso a veces y digo, no es por ofender a nadie, ¿no? Pero no hay nada más aburrido que esos textos que hablan solamente de escritores, ¿no? Bueno, Stephen King suele poner mucho generalmente como protagonista en sus novelas a escritores. Pero generalmente le agrega un detalle, digamos, Claro, una son especie escritores de... un poco extraños, Son o como siempre una- tienen alguna locura, algún fetiche. Y son medio algún- héroes, ¿no? Sí. Son como una especie de, no sé, Indiana Jones escondidos así detrás de esa capa de escritores, ¿no? Pero generalmente esos textos sobre específicamente escritores es a veces... Yo me pregunto, ¿no? Ser tan autorreferencial a veces... Hay que saber manejar, digamos, ser equilibrado porque uno después se puede pasar Sí, de el mambo tema y es es que como King, que... no sé, equipara con mucha técnica. El tipo tiene demasiada técnica y, además- es buenísimo para escribir. Entonces, por más que te esté contando, no sé, o te escriba una canción sobre una canoa, muy probablemente lo sepa hacer muy bien. Ajá, y no Cosa solo que eso, sino no que sé. además, ya entrando, digamos, como cuestión ahí de técnico, ¿no? King lo que hace es construir muy buenas historias, ¿no? Y para esas historias construye muy buenos personajes, ¿sí? Entonces uno está, digamos, siempre alternando entre diferentes elementos ahí que hacen que, si bien, bueno, el protagonista es un escritor y capaz que es un tipo aburrido que de repente en la historia demuestra dotes heroicas, ¿no? Dotes que de repente ni él mismo sabía. Más allá de eso hay como cierta otra alternancia de mundos que hace que esa mirada que quizá esté, digamos, reducida a esa cuestión autorreferencial se expanda, ¿no? Abra, digamos, un poco al mundo. Pero sí, a veces nosotros nos cerramos mucho a la idea de que el escritor y el mundo del escritor y pensar, digamos, todo como si el mundo le interesara, verdaderamente lo único que le interesara fuera la literatura, es como que termina siendo algo a veces medio cansino, ¿no? Hay que bajarse del caballo y disminuir el ego. No, hay que pensar, digamos, hay que también pensar en escritores Indiana Jones, ¿no? Sí, bueno, sí, está bien pensar en un escritor, pero que sea No un, sé, un King- tipo... Sí, lo desmitifica un poco eso del escritor. Está bueno, ¿no? Sí. Sí. Lo hace a su manera, obviamente, yo lo haría distinto. Eso de Claro. Desmitificar. Chicos, Sí, no hay sí, musas, sí. pero No, Él lo no, hace- no, él no. lo hace muy bien. El laboratorio del zorro se llama laboratorio precisamente porque acá no se hace magia. Acá no agarramos Oh, y sí, prendemos pero bueno, velitas a una magia musa. No, señores. La escritura se hace con técnica y la escritura se hace con ejercicio. Entonces, el laboratorio del zorro es un poco
agnóstico, digamos. No va a negar que las musas existan, ¿no? No va a decir, no, las musas no existen. Pero las va a poner en un lugar como, bueno, sí, puede ser que existan, pero hay que trabajar un poquito para que bajen, digamos. No es que van a bajar por su cuenta, ¿no? Y esa es la idea también de que sea Laboratorio del Zorro, para mostrar que hay que llamar a las musas y hay que hacer bastante trabajo para llamar a las musas. Y hay que saber ¿no? interpretar lo que te dicen también, no es tan fácil. Exactamente. ¿Sí? La interpretación es también todo un ejercicio. ¿Sí? Hay una elaboración, es un proceso de construcción de un criterio y de la formación de un modo de apreciar las cosas, ¿no? Y ahí está bueno, digamos, jugar también y decir, bueno, no solo literatura, también está música, también está el cine. El cine, como decíamos al principio, es una gran fuente de inspiración y una gran fuente de recursos, sobre todo, y de materia, ¿no? Piensen, por ejemplo, no solo en cine, sino también las series, ¿no? Las series, yo muchas veces pensaba, ¿no? La relación que hay entre el cine, el cuento y las series y la novela. En principio el cine nació, digamos, tratando de ser esa cuestión así como múltiple, de contar muchas historias con muchos personajes, una pluralidad de intereses, ¿no? Y eso dice, uno se puede pensar y dice, bueno, las novelas son así, ¿no? Claro. Pero en estos últimos años de repente empezó a surgir esta movida, ¿no? De series. Que está bueno, en algún momento creo que lo vamos a charlar, que está muy interesante verlo. ¿Por qué? Porque hay un montón de cuestiones que ya el cine empezó a dejar de lado, digamos, por diferentes factores empezó a, de alguna manera, simplificar y acercarse más al tipo de narrativa cercana al cuento. Decir, no, me voy a concentrar en una historia, un personaje, y que esa historia sea directa y que no sea difícil de llevar. Y muchos directores que estaban, digamos, enmarcados en ese tipo de contar, en ese estilo de narración, se encontraron huérfanos, ¿no? Dijeron, no, bueno, pero ¿dónde voy a contar mis historias? Y la televisión privada que empezó a surgir, ¿no? Dijo, bueno, vénganse muchachos, los recibimos con brazos abiertos. Y bueno, ahí empezaron a surgir ciertas series que la verdad que tienen una complejidad que es envidiable, y que dentro del cine de repente, wow, decir, cine en la televisión, ¿no? Y a diferencia por ahí de la mayoría del cine que muchas veces está circulando, que está más cercano a algo comercial, que en una época se asociaba a lo televisivo, si se quiere, ¿no? Es muy interesante ese proceso. Creo yo que ese es un buen tema para tocar. ¿Qué te parece, Luna? Es divertido como todo va mutando siempre. Sí, es verdad. Sí, podríamos hablar horas y horas sobre sí, eso. Ciertamente. Sí, sobre todo a nosotros que nos gusta divagar en esas cosas. Pero, ¿qué te parece, no? Pero bueno, en cierta medida, volviendo, digamos, a lo que planteaba, es que como que en ese cambio el cine se fue acercando mucho al cuento, a esa forma de contar, de elegir una historia, un personaje, y que la historia no vaya al punto, que no se separe demasiado, ¿no? Y no se vaya por las ramas. Y sin embargo la serie se permite eso, al ser varios capítulos, inclusive varias temporadas de 1 hora o menos, a veces inclusive tenés capítulos de media hora, 40 minutos, te permite un desarrollo de personajes, ¿no? Que te muestre personajes que tienen un poco más de espesor, que son complejos, que son contradictorios, ¿no? Y uno se pone a comparar y dice, y mira, por ejemplo, no sé, el cine de superhéroes, ¿no? Y es como que está bueno, ¿no? O sea, está bueno el cine de superhéroes, no digo que esté mal, pero es como que el personaje siempre está plantado en el mismo lugar, siempre es bueno, siempre es noble, siempre por ahí, qué sé yo, falla, pero al final gana. Es entretenido, pero es predecible. Exactamente, digamos, y no hay un interesante. desarrollo de personaje por ahí que uno puede encontrar, por ejemplo, en las series, ¿no? Las series a veces... de repente un personaje empieza en un lugar y hacia el final termina estando en otro lugar. Sí, o el protagonista resulta no ser el protagonista. O el protagonista no resulta ser el protagonista aparece en la mitad, ¿no? Son cosas que el cine antes se permitía mucho, pero a partir, más o menos pongamos una fecha, de 90 a 2000, empezó a plantearse la cuestión de lo económico básicamente, y dijo, bueno, no, a ver, apuntemos a lo que nos va a dar rédito, ¿no? Y entonces es como que eso se asoció, digamos, a una idea de contar cosas de una manera sencilla, con personajes sencillos y demás, que, digamos, uno podría asociarlo a cierta forma de contar, que sería el cuento. No quiero decir que el cuento sea sencillo, porque hay cuentos muy buenos que son complejos, pero que el cuento, por su extensión, no permite quizá ese desarrollo de personajes, ese desarrollo de historias y diversificar las historias que sí, por ejemplo, uno ve en las series, ¿no? Las series muy buenas,
que en el transcurso de los programas vamos a ir recomendando y vamos a ir comentando, porque me parece que son muy interesantes para analizar y que de hecho yo fui encontrando muy buen material, el Zorro fue encontrando muy buenos recursos y lo fue elaborando en mucho de lo que produce y en mucho de lo que enseña, ¿no? Pero, ¿y dónde ubicarías a los videojuegos a los videojuegos? narrativos que tienen finales múltiples? ¿Los ubicarías al nivel de la serie o al nivel de la película? Y eso se parece mucho O en un punto medio también. A un punto medio, fíjate, depende por ejemplo, de el la último... extensión del videojuego y de lo que te plantee también. Sí, pero es muy interesante. Sí, es un buen planteo, ¿no? Ujú. No sé si viste, creo que sí, viste el último capítulo de Black Mirror, No. el que estrenaron hace poco en Netflix. El interactivo no lo vi. Bueno, ese por ejemplo tiene múltiples finales, ¿no? O sea, y eso Claro. está basado en un texto que tiene inspiración, por ejemplo, en ese estilo de narrativa llamada Elige tu propia aventura, que me imagino Ujú. que la mayoría habrá leído, ¿no? Que eran esos cuentos que tenían diversos finales, digamos. De hecho, por ejemplo, la novela como Rayuela de Cortázar también juega en ese terreno, digamos, es como uno puede construir la historia, ¿no? Yo creo que en algún punto el videojuego está, digamos, lo interesante de ese tipo de narrativa es que es una historia que se construye, digamos. Hay personas que se sientan y piensan una diversidad, ¿no? Lo que podríamos ser una ramificación de las historias, como múltiples alternativas dentro de una línea narrativa. Y le dan la posibilidad, en función de las elecciones que va tomando el jugador, le dan la posibilidad de orientarse hacia una o hacia otra, obviamente sin que el jugador sepa, que eso sería, digamos, también Claro. la cuota interesante, ¿no? Del juego, ¿no? Porque si uno supiera, quizás capaz se inclinaría siempre para un lado, ¿no? Y la idea acá es quizás, por ejemplo, en un juego en donde uno por ahí parte creyéndose el héroe, termina siendo el villano, por ejemplo, ¿no? Ujú. Que hay juegos muy buenos que plantean ese tipo de cuestiones. Y sobre todo ¿No? es interesante ver qué herramientas toma de los distintos tipos de arte el videojuego. Sí. En realidad algunos ya lo consideramos como otro tipo de arte, pero Sí, de en hecho, fin, o sea, qué elementos toma del cine, qué elementos toma de la literatura. Ajá. Sí, yo creo que es un tema que podemos Es desarrollar muy en algún interesante. momento. Es muy interesante digamos. porque esto que vos decís de los finales múltiples y de que el jugador construye sus diversas ideas es lo mismo que cuando abrís una novela. Ajá. No sabes para dónde va a tirar porque ves las 500 páginas ahí y no sabes para dónde te van a llevar. Ahora estás en un punto, pero es básicamente, no sé, difícil de predecir. Entonces, pero también toma muchos elementos del cine, como todo lo que tiene que ver con Las la ban- cinemáticas, la- por la- ejemplo. sí, o las perspectivas, o las bandas sonoras, o los Exacto, enfoques. ¿no? Los tomas, sí. O La posición de la estética cámara. también. La estética es muy importante dentro Sí. del cine y de los videojuegos. Así Sí, que sí, es sí, interesante sí. ver qué herramientas toma de cada cosa y cómo Ujú. las utiliza también. Cómo las retuerce muchas veces para que sea mucho más, ¿cómo se diría? Mucho más sinestésica la experiencia del jugador, Ujú. de alguna forma. Más inmersiva, ¿no? También, sí. Ujú. Sí. Sí, es más, hay directores que se detienen a mirar esto, no solo en los videojuegos, sino también en la animación, ¿no? Se detienen a mirar mucho cómo los narradores ponen las cámaras, ¿sí? Ujú. Cómo distribuyen, hacen el movimiento de los personajes, que son cosas a veces muy medio imposibles si uno se pone a pensar, digamos, o técnicamente posibles quizá, pero requieren un equipamiento que hace que el presupuesto se les vaya por las nubes quizá, ¿no? Claro. Y sin embargo, la posibilidad de diseñar el mundo y definir una posición de la cámara en una construcción como en el cine o en un videojuego, en la animación, permite, digamos, ese juego técnico, ¿no? Ese a veces virtuosismo del movimiento de la cámara, que muchas veces el cine tiene que hacerlo con inventiva, ¿no? Claro. O con CGI, no le queda otra que por ahí meter CGI. Que también el tema del CGI a veces es Queda como un poco medio... extraño. Sí, dependiendo de lo que sea, queda medio raro, ¿no? A veces como que se termina tirando para el clase B, ¿no? Es como que, uff, ¿qué pasó acá, no? De repente estos personajes se me volvieron de cartón, parece, ¿no? O de pixeles, ¿no? Sí, Esto- hay mucho que... Sí, pero en última instancia, digamos, es un entrecruce, ¿no? Y el tema de la posición de cámara también sirve a uno como escritor, ¿por qué? Porque en cierta medida lo ayuda a pensar al narrador. Claro, Por justamente. ejemplo, un narrador, una persona que quiere contar un cuento, una novela, pensar una cámara a veces lo define, digamos, cómo construir una escena O por dónde empezar. o por dónde empezar, ¿no? Y qué tan cerca o tan lejos está del protagonista, ¿no? Y no poner cosas que realmente no entran en ese plano muchas veces. Exactamente. Cosas que sobren. Exactamente. O fijarse en los detalles que uno quiere. Eso justamente sería, digamos, el mostrar. recorte de la escena, Sí. ¿no? Sería el Justamente. encuadre, ¿no? Fíjense, ven que esos recursos están funcionando, ¿no? Son elementos que
juegan, digamos, son casi como transversales a las diferentes artes, ¿no? O sea, el encuadre, la posición de la cámara, el espesor de los personajes, ¿no? También. Son elementos que son importantes y que acá ya están empezando a burbujear en nuestro laboratorio, evidentemente, ¿no? Sí, hay que jugar con los sentidos, chicos. Hay que jugar con los sentidos. Síganle el consejo acá a mi compañera Luna. Y siguiendo, digamos, ese consejo, vamos a entrar en otro clima de nuevo. Vamos a traer el cine otra vez acá, ese ambiente tan raro que Nostromo pinta, ¿no? Y a nosotros nos conforta. Y a nosotros sí, nos hace volar, nos hace pensar más historias. Entonces vamos a escuchar otra canción del disco Películas Perdidas, que lo pueden escuchar gratuito en Bandcamp.Nostromo Música, ¿sí? Van, buscan la página o ponen Nostromo Música en Google y les va a saltar enseguida y van a escuchar ahí ese discazo, se los súper recomiendo. Y bueno, de ese disco vamos a escuchar la canción Tu Sevillana. Y estamos escuchando Tu Sevillana de Nostromo, ¿sí? Ese señor italiano que hacía música para películas que lamentablemente no tuvieron un buen resultado comercial, pero sin embargo están siendo rescatadas sus canciones y están siendo difundidas por internet, por todas partes, ¿no? Están empezando a hacerse conocidas de nuevo y está haciéndose famoso por vías tan extrañas, ¿no? Qué extrañas son las vías que sigue el arte, ¿no? Y en ese sentido, bueno, es un gran trabajo de Keki ese rescate, la verdad que muy buen oído el de Keki, ¿no? Sí. Y Keki en ese sentido también es una persona que sabe muchísimo de ese cine, así que... Sí, yo creo que igual dice menos de lo que sabe, así que... Sí, es como que... Pero ya lo sabemos. Siempre sabes que hay algo que no te está diciendo y vos decís, mostrame las cintas de la película, pero bueno, no quiere. Sí, no, para mí que él tiene escondido en un arcón así, ahí en un lugar, ¿no? Con clave, así, con unas claves y unas líneas láser, ¿no? Que si uno atraviesa se activa una alarma extraña, ¿no? Para mí que tiene ahí guardadas, ¿no? En ese lugar extraño tiene todas estas películas y estas canciones que él de a poquito está sacando, las va sacando, ¿no? sí, de a poquito. Sí. ¿Y qué tema te sugiere, por ejemplo? ¿Qué idea te sugiere esta canción? Y bueno, lo puedo relacionar con varias cosas, pero un poco... Y lo puedo relacionar con lo detectivesco, como te decía recién, es como estar... Es muy meticuloso y muy detallista, entonces me sugiere mucho el detective que está ahí siguiendo algo y viendo
las rendijas y corre el cosito y ve en el huequito de la cortina si no se metió algo. Y cosas raras, muy a los Holmes, si se quiere, pero no sé, Holmes, bueno, por ahí yo soy un poco más apegada a las historias, digamos, a las novelas, si se quiere, que en realidad son cuentos largos. Pero ahí se veía mucho más un poco más su ego y también, no sé, cómo observaba las cosas, verlas desde la literatura es distinto. Pero, en fin, ese detallismo es interesante preguntarse, ¿detallismo en qué? Te puede sugerir detectives, te puede sugerir, no sé, un científico que está ensamblando partes robóticas en un humano que, no sé, sufrió algún accidente y, bueno, está construyendo un cyborg, o no sé. Muy a lo cyberpunk también, un poco. La canción, ¿no? Sí, no la sé, canción sería una y lo especie que de sugiere. detective cyberpunk, así. Sí, puede ser todo junto también. En un futuro retro. Sí, porque también pensás en las luces de neón y esas Claro, cosas. sí. Y decís, Una especie de Blade Runner, una cosa así, también, pero sí. con partes mecánicas más visibles. También. No tan ocultas, digamos, no debajo Sí, te sugiere esas de piel estéticas, falsa. sí. Por un lado, esos reflectores, ¿no? del cyberpunk, y por otro lado, el detallismo de no ver todo, sino concentrarse en las cositas pequeñas que a uno le interesan. Sí. Bueno, hay que pensarlo. Ahí ya estamos entrando, digamos, en una cuestión, ¿no? Que es el tema de cómo encontramos en las obras nosotros temáticas, cómo encontramos cosas para contar, cómo el arte nos sugiere a nosotros cosas para contar, ¿no? Y la literatura, en cierta medida, el escritor, así como hablábamos, ¿no? De las técnicas, ¿no? De cómo los textos le proveen técnicas, el texto también al escritor le provee temáticas, ¿sí? Y en ese sentido, digamos, hay una cuestión que suele surgir muchas veces, que es el tema de la originalidad, ¿no? O sea, hay personas que a veces creen que todo leer... lo original es bueno. Claro, no, es más, que creen que leer les quita originalidad cuando es al revés, digamos. Partamos del hecho, digamos, así como que nosotros somos agnósticos de las musas. Hay algo que sí no creemos acá en el laboratorio, que es la originalidad. La originalidad no existe, en verdad. ¿Por qué? Porque todo ya está contado. Prácticamente todo está hecho. Si uno se pone a pensar, somos una civilización de más de 2000 años, ¿no? Pasó por diversas etapas, pero hay más de 2000 años. Si seguimos leyendo a Homero, que tiene casi 3000 años, imagínense. O sea, todas las cosas que se pudieron haber contado y que se siguen contando. A veces no pasa entonces por una cuestión de voy a contar algo nuevo, ¿no? Si te surge, bienvenido, pero en última instancia eso nuevo está construido sobre elementos ya existentes, que en ese caso es cyberpunk, por ejemplo. ¿Cómo surge el cyberpunk? El cyberpunk, en cierta medida, es una mezcla de eso que vos contaste, ¿no? Un poco policial, fundamentalmente policial negro, ¿no? Tenés el personaje del detective, el personaje de... el villano, que en realidad no es villano, es más como un antihéroe. Exactamente, sí, la femme fatale, ¿no? Tipo la figura femenina que a veces lleva a la perdición al antihéroe, ¿no? Sí. Todos esos elementos, pero metidos en un ambiente de ciencia ficción. Fíjense cómo esa combinación genera, ¿no? Esta idea del cyberpunk. Y a su vez, ese elemento de lo apocalíptico también, ¿no? Claro, que es parte de lo distópico, de la ciencia sí. ficción distópica, ¿no? Totalmente. Y aparte, una distopía muy, muy pesimista, si se quiere, pero que dio lugar a cosas magníficas, como el cyberpunk, que fue una movida realmente espectacular y de la que uno todavía se puede nutrir. Hay mucho para decir y mucho para observar sobre eso. Ajá. Entonces ahí ya vemos que hay originalidad en cierta medida, pero es una originalidad medias en realidad. El cyberpunk, si uno lo piensa cuando se creó, bueno, sí, fue, digamos, la iniciación de algo, pero estaba construido con elementos anteriores y probablemente los escritores que trabajaron eso, o los autores que trabajaron eso, tomaron un poco acá y un poco allá, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando uno piensa, remitiéndonos al cine, Blade Runner, que también es, digamos, un punto iniciático en el cine que podríamos llamar cyberpunk, si se quiere, ¿no? Sí. Está tomando, digamos, esto que hablábamos recién, o sea, el protagonista, Deckard, es como tiene hasta los pilotos de los detectives de los años 50, ¿no? De las películas de los años 50. Claro. ¿Sí? Está la femme fatale, que es la chica que lo acompaña, que nunca sabemos bien si eso no es... sí, en realidad es un replicante, digamos, pero el problema es que no sabe si va a morir o no. Digamos, todos esos elementos, si vamos
haciendo, digamos, o sea, el seguimiento, vemos que... Si seguimos el rastro. Exactamente, siempre vamos a encontrar una relación y a su vez el policial también deriva de otra cosa, que es, por ejemplo, el policial negro deriva del policial clásico, que tenemos a Poe, por ejemplo, a Conan Doyle, o sea, y así podemos ir para atrás siempre. Es decir, cuando nosotros vamos a la lectura, hay que ir en ese sentido desprejuiciado, o sea, sabemos ya que venimos con una carga que no vamos a poder sacarnos de encima, ¿no? Y la originalidad no va a pasar por ese lado, sino la originalidad justamente va a pasar por ver cómo podemos hacer esos experimentos que acá queremos hacer en el laboratorio del zorro, o sea, probar una pizquita de policial negro con una pizquita de ciencia ficción y una pizquita de distopía. ¿Qué puede salir? Blade Runner, Claro, Neuromancer, justamente. ¿sí? O sea, vemos que todo está construido de esos elementos, ¿no? Entonces a veces yo me pregunto, qué interesante sería pensar un cyberpunk en el calor de Corrientes, ¿no? Claro. Qué interesante sería, ¿no? Pensar un cyberpunk en el calor de Corrientes, con esta tecnología medio hecha de material, de motores diésel y Rancia, si se quiere. sí, motores diésel y una tecnología digital, pero venida de segunda mano, si se quiere, porque acá, por ejemplo, las primeras líneas serían, qué sé yo, las marcas, no sé, ultra modernas, pero nosotros, para eso es inaccesible por el valor del dólar, entonces tenemos que pensar en cosas que tenemos mucho más a mano, que es, por ejemplo, tecnología china, Claro. ¿no? Entonces vos decís, tecnología china, motores diésel de estos colectivos que andan más o menos acá en la ciudad, más este calor terrible, ¿no? ¿Qué podría surgir, no? Y pensar, meter, por ejemplo, el modo policial de acá, tipo una especie de policial correntino, ¿no? Con esos uniformes y esas gorras que se usan acá. Qué interesante sería, ¿no? Plantearse eso. Fíjense que la originalidad está pasando ya por otro lugar. Yo estoy contando algo que ya contaron, qué sé yo, en Europa o en Estados Unidos, con tipos de piloto. O sea, si uno pone a alguien de piloto acá con este calor, convengamos que se va a morir de calor el pobre hombre. Va a o ser sea, una llamita andante. sí, o sea, se va a deshidratar. O sea, en la primera misión ya, no sé, se va directo al hospital deshidratado. O sea, fíjense cómo esos elementos van a hacer que uno empiece a pensar otras cosas, ¿no? Diga, bueno, no, capaz que mi detective tenga que ir de bermudas, Y sí, ¿no? y sí. Y sí, lo más probable es que use gorra y hasta lentes de sol. Y bueno, pero ahí, por ejemplo, lentes de sol, podrían ser unos lentes de sol aumentados, de realidad aumentada, ¿no? Vos ve a la persona y de repente le tira todas las referencias. Fíjese cómo ya empiezan a traerse elementos de otras cosas y se empieza a construir algo, pero a partir de algo que ya existe. O sea, ¿es original? Sí, podemos decir que sí, porque la verdad es que si se está escribiendo, sinceramente no sé, y si hay alguien que está escribiendo eso, por favor, venga al Laboratorio de Zorro, que queremos conocerlo, digamos. Pero, si es así, digamos, es algo que es novedoso, digamos, y ahí creo yo pasa la cuestión a veces. Pasa por la novedad, ¿no? Por cómo se renueva o se refresca algo que ya se venía haciendo, pero le encontramos de repente otra posición, como hablábamos al principio, ¿no? Otra mirada, otra posición de cámara. Sí, ¿no? es la perspectiva del observador. Punto. Exactamente. Y todos los observadores somos distintos, así que la perspectiva va a variar y lo que se pueda contar va a variar en base a eso. Ujú. Es por lo ejemplo, importante. O por ejemplo lo que hace Nostromo, ¿no? O sea, de repente un rescate, ¿no? Claro. Elementos que por ahí en otra época pasaban como algo muy Inadvertido. ¿no? Y Nostromo de repente lo trae. Alguien que lo hace eso, digamos. Y Tiene supongo una yo que máquina la del mayoría... Tía, sí, ¿no? Y ya sabemos que tiene ahí guardadito en su sótano con láseres y demás. Pero un programa que hace eso, que me imagino todo el mundo conocerá, es Stranger Things. Sí. Stranger Things es eso, digamos, es synthwave y es pura nostalgia, ¿no? Todo está construido de eso. O sea, fíjense cómo Stranger Things trae eso, ¿no? Trae esa cosa nostálgica, muy de Spielberg, muy de los Goonies, muy de esas aventuras de muchachitos, ¿no? Bueno, esto ya es, digamos, transportarlo al lugar, ¿no? Que serían los suburbios norteamericanos, de familia, de clase media alta. Eso, ¿cómo podría ser ese transporte acá, por ejemplo, ¿no? ¿Serían familias del centro? ¿Serían familias del barrio? Si uno piensa, ¿no? ¿Cómo se podría contar? Fíjense que es siempre tomar elementos quizá que ya existen y transportarlos a algún lugar que quizá no experimentó eso. Es mover un elemento de un tubo de ensayo a otro y ver cómo burbujea, ¿no? A veces pasa por eso y la lectura es lo que justamente provee eso, ¿no? Uno lee cosas y se acerca a cosas para, de alguna manera, enamorarse, ¿no? Para sentirse cercano. Pero el escritor, aparte de enamorarse, lo que hace es robar. O sea, hay
Robar es bien entendido, ¿no? Metafóricamente. O sea, lo que hace es tomar ese elemento, apropiárselo, pero apropiárselo en el sentido de transformarlo, hacerlo que Propio. circule por sus venas Ujú. totalmente, y que cuando lo cuente desde su perspectiva, ¿no? De su propia voz, con sus propias palabras, las palabras que él eligió y que también encontró en los textos que leyó, ¿no? Ese léxico del que se enamoró, esas palabras que le dan ese sabor tan dulce a él mismo, dice, esto me encanta, lo voy a usar siempre, ¿no? Ese es otro elemento que está bueno encontrar en la literatura, en los textos, que son las palabras, ¿no? Enamorarse de las palabras, saborearlas, ¿sí? Hay un juego muy interesante con la palabra saber. Saber deriva también de sabor, tiene una misma raíz en el latín, y el sabor remite al gusto. Entonces, si uno sabe las palabras, las saborea, ¿no? Ahí está, digamos, el juego, yo creo, ¿no? De leer también. El escritor, cuando decíamos, ¿no? Que está por un escalón por encima del crítico, lo que hace es no solo definir objetivamente, digamos, un criterio, sino además saborear eso, ¿no? Y al saborearlo lo hace propio. Dice, yo creo que de este sabor le voy a poner una pizquita acá, y de este otro sabor le voy a poner una pizquita acá, y ahí se está construyendo algo, ¿sí? La originalidad ya empezaría a ser personalidad, peculiaridad, ¿sí? Autenticidad también. Autenticidad, voz propia. Entonces, ahí va otra cuestión, ¿no? Cuando vayamos a leer, leamos sin prejuicio. No pensemos en la cuestión de, no voy a leer porque es que quiero ser original, no me voy a dejar influir, no, al contrario, déjense influir. Pero a la hora de dejarse influir, piénsenlo, ¿no? O sea, decir, no, ¿querés contar la historia de unos chiquitos en un barrio? Contalos en el barrio donde vos vivís, contalos en Laguna Seca, contalos en Las Mil, que de hecho conocemos escritores que lo hacen, digamos, claro, ¿no? Sí, y lo hacen muy bien. Y lo hacen muy bien, y es fantástico, digamos. Y de repente, eso que por ahí está contado en Stranger Things, en un suburbio norteamericano, de repente acá se convierte en otra cosa, porque contado en Las Mil es otra cosa. Y cuando pasás por esa esquina lo pensás, y decís, ¿y si de verdad pasó? Totalmente, ¿no? Es muy interesante, digamos, ese juego. Y ahí yo creo que pasa la originalidad, ¿no? Y hablando de originalidad y hablando de rescate, ¿no? Como estábamos haciendo recién, ¿qué te parece si escuchamos otro tema más de Nostromo? Me encanta. ¿Sí? Este tiene un título así muy de película, ¿no? Factory Chase. Y ahí vamos de regreso, ¿no? De esta Factory Chase, estamos ya regresando, y esa película, esa música en cierta medida nos está marcando, ¿no? Como es ese momento en el que los personajes corren, ¿no? Los protagonistas corren y están persiguiendo al villano, y en cierta medida el tiempo quizás está oficiando de villano o de policía para nosotros, y nosotros estamos escapándonos como los villanos, ¿no? Y bien, ya en cierta medida estamos entrando en el tramo final de nuestro laboratorio,
creo que hicimos una buena recorrida, ¿no? Creo que miramos bastante cosas en el microscopio, mezclamos bastantes cosas en los tubos de ensayo. Salieron ideas interesantes, ¿no? El tema de la originalidad, la influencia, el tema de la lectura en el sentido de la técnica, ¿no? La idea de pensarse como un ingeniero que está recopilando material para poder, más que nada material, recursos, materia prima y recursos, herramientas para poder construir, ¿no? Claro. Y eso ya en cierta medida nos está dando un panorama de cómo nosotros vemos la literatura, ¿no? La literatura es algo que se ejerce y se ejercita, ¿no? Uno como escritor se construye a la vez en cierta medida como un técnico, pero más que como un técnico, un artesano en el mejor sentido del término, ¿no? Es la persona que, piensen en esto, o sea, cuando hace una silla que no es igual a ninguna otra, pero sillas hace mucha gente. Entonces cuando uno en cierta medida, ahí está la cuestión de la originalidad, ¿no? Uno cuando va a escribir cuentos, poesía, novelas. Probablemente hay 500 novelas parecidas a la de uno, pero la de uno es una propia y no va a ser igual a ninguna otra. Y eso es lo que hay que buscar, quizá. No preocuparse por si... no, pero se va a parecer a esta. No hay que preocuparse por eso en realidad. Lo que hay que pensar es eso, digamos. ¿Qué recursos empleo? ¿Cómo los empleo? ¿En qué lugar me pongo yo para contar eso, no? Y todo eso lo provee en la literatura, lo provee en los textos, lo provee en los libros. ¿Por qué? Porque en los libros básicamente están estas personas que ya ensayaron eso, ¿sí? Todos esos autores vivos y muertos que ahí circulan en nuestra biblioteca ya ensayaron esto, ¿sí? Ya probaron esto. Ya lo domesticaron. Ya lo domesticaron exactamente a ese animal extraño que me encantaría que cada uno elija, ¿no? Así como yo soy el zorro, me encantaría que cada uno elija su animal escritor, ¿no? Estaría bueno. En ese sentido estaría bueno también que nos cuenten, que nos manden las cosas que escriben, que nos manden las ideas, que nos manden los temas que les gustaría tratar. Estamos en las redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook como Laboratorio del Zorro o bien en Instagram también como Laboratorio del Zorro. Y también por Gmail, laboratoriodelszorro@gmail.com. Esas son las vías por las cuales pueden contactarse con nosotros, comentarnos qué les parece el programa, comentarnos qué les gustaría que charlemos en el programa, comentarnos si conocen a ese escritor que está escribiendo esta novela cyberpunk en el calor de Corrientes con un policía en Bermudas. Cuéntenos, por favor, tráiganlo, o tráiganlo, sea escritor o escritora, por supuesto. Traigan a esa persona, que vamos a recibirlo de brazos abiertos acá en el laboratorio, ¿sí? Porque queremos saber cómo burbujean esos tubos de ensayo que está poniendo en marcha ahí, ¿no? En ese trabajo. Así que bueno, hasta aquí estamos llegando. Esperamos vernos en una próxima emisión. Vamos a seguir en esta tesitura, vamos a seguir hablando de cine, vamos a seguir hablando de literatura, vamos a seguir hablando de arte. La idea es que la creatividad explote y la idea es que el experimento no tenga fin en el Laboratorio del Zorro. Así que mi nombre es Adriano, Luna me acompaña, estamos con Nico y Al en los controles y les decimos entonces hasta la próxima. Adiós.